Estamos siguiendo la carta del apóstol Pablo a los filipenses. Así que si no estás al día, estamos en Filipenses capítulo 1 y hoy vamos a estar meditando en los versículos del 12 al 14. Filipenses 1, versículos del 12 al 14, que es lo que se acaba de proyectar. No sé cuántos de ustedes han visto la película de Mel Gibson que se llama Corazón Valiente. ¿Se acuerdan de esa película? Todo un éxito, ¿verdad? Hay una escena final de la película cuando él lo están ajusticiando, ¿no? Que él dice que le pueden quitar la vida, pero no le pueden quitar su libertad, ¿verdad? Y grita, libertad, y entonces todos los escoceses se vienen arriba y eventualmente derrocan a aquel tirano. Bueno, el pasaje que nosotros estamos considerando hoy o vamos a considerar hoy supera a la escena final de Corazón Valiente. Y quiero empezar dejándoles como una máxima, un pensamiento fundamental, una idea fundamental sobre la que vamos a estar desarrollando el sermón. Y es la siguiente. En el Evangelio de Jesucristo, las circunstancias no determinan mi estado de ánimo. En el Evangelio, las circunstancias no determinan mi estado de ánimo. Es el Evangelio quien lo determina. El Evangelio determina mi estado de ánimo. Y para Pablo, lo que determina su estado de ánimo y lo que él va a tratar en esta sesión, si él está feliz o infeliz, no es su circunstancia, no es su situación, no es su problema, sino es si el evangelio progresa o no progresa. La felicidad del apóstol Pablo, escucha esto es un pensamiento fuera de serie. La felicidad de este hombre está determinada por el progreso del evangelio en el medio donde él se está desarrollando. Si progresa, es feliz. Si no progresa, sería infeliz. Y quizás esto es una idea muy brusca para comenzar, pero pensemos qué es lo que determina hoy en día, esta mañana, para nosotros, nuestra felicidad. ¿Qué es lo que determina tu felicidad? Ahora mismo, ahora. No lo digas, piénsalo nada más. ¿Qué es lo que esta mañana está determinando tu felicidad? ¿Tiene algo que ver con el avance del evangelio? ¿O será que no has podido coger la recuperación del pollo, el picadillo y los perritos porque tenías que venir para la iglesia y estás infeliz? Porque se va a meter en pollo. ¿Qué determina nuestra felicidad hoy? ¿Qué hace que tú y yo podamos estar contentos, gozosos, plenos, felices? ¿Tiene esto algo que ver con el avance del evangelio de la ciudad de La Habana? ¿O eso no está en nuestro panorama? En mi panorama no está. Si soy sincero, ahora mismo no sé qué cosa me hace feliz, pero no es el avance del evangelio en Guanabacoa o La Buena Vieja. Pablo en esta mañana va a retar a la iglesia de Filipos, a la cual él está escribiendo desde las mazmorras de una cárcel, un lugar muy conocido para él. Pablo pasó casi su tiempo, todo su tiempo, como decimos, entrando y saliendo. Y él está escribiendo a una iglesia desde las mazmorras de una cárcel. Y él le está diciendo, ¿saben qué? Estoy súper feliz. En las cárceles de aquellos tiempos, como ya hemos hablado otras veces, no tiene nada que ver con las cárceles de ahora, por lo menos nuestras cárceles en el mundo civilizado. Por ejemplo, una de las características de las cárceles de aquellos tiempos, y aquí hay algunos teólogos, era que tú tenías que buscarte quien te trajera la comida. No había un comedor, desayuno, almuerzo y comida.
Tú tenías que buscarte a alguien fuera que se encargara de traerte la comida. Por eso Pablo lo vemos en sus cartas decir, fulanito está aquí conmigo y él me está sirviendo. Es eso. Es que había alguien que estaba proveyendo. Si no tenías a alguien que te buscara la comida, tenías que ser una fiera y quitársela a otros o morirte de hambre. Por lo general, en las cárceles de aquellos tiempos, la gente pasaba su tiempo o la mayoría de su tiempo encadenado, ¿verdad? Y generalmente encadenados unos con otros. Y muchas veces las cárceles se construían hacia abajo. Y entonces tú estabas debajo de la tierra, ¿verdad? Con la humedad, con la insalubridad, con el frío, con el que tiene la cárcel. En este ambiente, más o menos te ubicaste, en este ambiente Pablo les escribe esta carta a los filipenses y dice ahí en el versículo 12, además, mis amados hermanos, quiero que sepan que todo lo que me ha sucedido en este lugar ha servido para difundir la buena noticia, es decir, el evangelio. Pues cada persona de aquí, incluida toda la guardia del palacio, sabe que estoy encadenado por la causa de Cristo. Mira cuál es la perspectiva de Pablo cuando él le escribe a esta iglesia, a personas que están fuera, ¿verdad? Pero que están enfrentando problemas y están siendo atribuladas y están teniendo algunos problemas entre ellos. Y están preocupados por la situación de Pablo en la cárcel. Y no es menos cierto que ninguno de nosotros podría despreocuparse por la situación de un familiar, un amigo o un hermano que está en la cárcel. Eso genera preocupación, ¿verdad que sí? Si alguien ha tenido la desdicha de tener algún familiar o estar mismo en una cárcel, sabrá de lo que estamos hablando. No es nada agradable, ¿verdad? Y eso genera una preocupación, sobre todo en las madres, por los hijos que están encarcelados. Y esta iglesia, que es una iglesia que había fundado Pablo, está preocupada por él. Y parece que le habían hecho llegar su preocupación. Y Pablo responde o comienza a responder a esto así. Quiero que sepan, mis hermanos, que todas las cosas que me han sucedido aquí han redundado, han servido, han coadyuvado al progreso de la buena noticia, a la difusión del evangelio. Mira cómo Pablo está pensando, mira la manera de pensar de Pablo. Todo lo que me ha sucedido en esta cárcel ha ayudado para que el evangelio corra y camine aquí dentro. Y esto es una idea con la que nosotros no tenemos que lidiar mucho o no pensamos mucho. Pero mis hermanos y amigos, el Señor también ama a los presos. Y el Señor quiere buscarlos. Y el Señor quiere rescatarlos. ¿Y cómo lo va a hacer? ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Verdad? ¿Y cómo irán si no son enviados? La única manera que Dios tiene para eso es poner a hijos suyos dentro de la cárcel. Para que esos presos que quiere rescatar escuchen la buena noticia del evangelio. Eso es algo que nosotros no tenemos en nuestro ideario, en nuestro imaginario. Pero la única manera de que los presos escuchen el evangelio, o una de las maneras, es que cristianos vayan a la cárcel. Y esto era el pan diario en el primer siglo. No era nada raro para Pablo, porque desde el comienzo prácticamente pasó mucho tiempo visitando las cárceles, pasando unas temporaditas allí. Pero él enfocaba esto en progreso del evangelio, en avance del evangelio. La cárcel, la prisión, también era el campo misionero para los cristianos. Pero a nosotros nos espanta eso, ¿verdad? Nosotros le huimos a eso. Bueno, quizás Dios en algún momento
ponga, como ha hecho ya en otras ocasiones de la historia, y hemos hablado aquí de eso, de nuestra historia, ponga a algunos de nosotros en la cárcel para predicar el evangelio, que Él nos prepare para ese día, ¿verdad? Hay un personaje de la iglesia, de la historia de la iglesia contemporánea muy conocido, algunos somos fans de él, y era el pastor Bonhoeffer, aquel pastor luterano alemán que fue encarcelado en tiempos de la Alemania nazi por oponerse a las locuras de Hitler. Y todo el mundo podría pensar, bueno, ¿y qué hace este joven brillante, un gran teólogo comprometido, próximo a casarse, encerrado en una cárcel de la cual sabemos que nunca más va a salir? Él fue ahorcado a unos días antes de la victoria de los aliados contra los nazis, junto a un grupo de prisioneros, con una cuerda de piano. Y el tiempo que Bonhoeffer pasó en la cárcel, aproximadamente 1 año y medio, él convirtió la cárcel en su iglesia. Y allí predicó el evangelio y allí discipuló a muchos. Y de allí salieron algunos de sus grandes escritos como Resistencia y Sumisión. Lean ese libro, que son sus cartas desde la cárcel. Todo lo que me ha sucedido, Bonhoeffer podría decir, junto con Pablo, en este lugar ha ayudado para que los que están aquí conozcan la buena noticia. Cuando nuestra mente es llenada por el evangelio, cuando el evangelio y no nosotros comienza a regir nuestras vidas, cuando es el progreso del evangelio, el avance del reino de Dios, la proclamación de las buenas noticias, que eso es lo que es el evangelio, buenas noticias, comienzan a gobernar toda nuestra vida, toda nuestra existencia, todo nuestro pensamiento. Entonces no son las circunstancias lo que definen nuestro estado de ánimo, sino el avance o no del evangelio, el progreso de la obra de Dios, ¿verdad? Y eso entra dentro del paquete de lo que hemos hablado otras veces, de comenzar a cultivar una mentalidad evangélica o cristocéntrica. ¿En qué están basados tus emociones? ¿Qué es lo que te hace feliz o infeliz? Porque el evangelio tiene algo que decir ahí. Es el evangelio del reino de Dios, es Cristo y su obra lo que debe modelar nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros afectos. Qué bueno que viniste. Es eso. Y Pablo lo tiene bien claro. Y él dice el por qué. Todo lo que me ha sucedido en este lugar ha servido para difundir la buena noticia, pues cada persona de aquí, incluida la guardia del palacio, sabe que estoy encadenado por causa de Cristo. Yo no sé si en los tiempos de Pablo eso se hacía, pero en nuestro país hay la costumbre en algunas prisiones de cuando llevan al preso, eso me lo han contado gente que ha estado allí, y va a entrar, pues leen su causa, dicen por qué, le dicen a los demás por qué ese hombre va a entrar para allá adentro. Entonces, imagínate tú que Pablo se ha llevado encadenado allí a la cárcel, ¿verdad? Y lo paren a la entrada de su galera y diga, aquí el preso Pablo de Tarso, número tal, su causa, Jesucristo. ¿What? ¿Qué causa es esa? Causa de asesinato, estafa, violación, salida ilegal. Bueno, no, ahí no salida ilegal. Pero Jesucristo. La era cristiana inauguró una causa nueva en el Código Penal romano.
Un delito nuevo. Cristiano. ¿Te imaginas eso? Que en el Código Penal hay un delito que se llame cristiano. ¿Y cuál es el delito? Bueno, que ellos dicen que hay otro rey que no es el César, es Jesús. Que hay otro rey que es el verdadero rey, es el que permite que el César esté gobernando. Y es más, fue quien lo puso. Ese es el rey de los cristianos. Pero no solo eso, este rey fue crucificado porque la intención era acabar con él. Y después puesto en una tumba con una piedra enorme. Se necesitaban varios hombres para moverla. Y luego fue puesto allí una guardia romana, como decir, las tropas especiales, delante de esa tumba. Y al tercer día se levantó de los muertos. Apareció a sus discípulos, a más de 500, y luego ascendió al Padre y está sentado a su diestra. Y desde ahí gobierna y reina con poder y pronto volverá a establecer un verdadero reino, y las historias se repiten, de justicia, equidad, amor, bondad, felicidad entre su pueblo. Aquí, en los cielos nuevos y tierra nueva, que él mismo recreará. Y esa es la causa por la que este hombre está aquí. ¿Qué pasaría un ratico después? Pues alguien se acerca a su litera. Dice, oye, ¿cómo es eso que hay otro rey? Explícame eso. Y Pablo empieza a explicar. Y Pablo empieza a hablar. Y la buena noticia se empieza a difundir. Y los presos empiezan a creer que hay uno que puede perdonarle sus pecados. Que hay uno que los perdona y los limpia. Y los hace nuevas criaturas. Y la cárcel se revoluciona. Y los presos se empiezan a comportar de otra manera. Y los guardias empiezan a decir, ¿qué es lo que está pasando aquí? Ah, eso es por la predicación esa de Cristo. Que están cambiando, ya no se fajan, ya no apuestan, ya no se roban, ya no se matan. Ahora se ayudan. Esta gente, los enemigos se reconcilian. Y ahora dice que son hermanos. ¿Qué es lo que está pasando aquí adentro? ¿Qué hemos metido aquí? Dice él, y dado que estoy preso, la mayoría de los creyentes de este lugar ha aumentado su confianza y anuncian con valentía el mensaje de Dios sin temor. El evangelio, como hemos dicho otras veces, es el poder de Dios para salvación. El evangelio de Jesucristo es la fuerza motora más poderosa del universo, que tiene la capacidad de cambiar todas las cosas. Tanto es así que tiene la capacidad de pasar a las personas de muerte a vida. Dice, con el mismo poder que levantó a Jesucristo de los muertos. Es el mismo poder que Dios usa en nosotros para salvarnos. Ese es el poder del evangelio. Pero no solo tiene poder para cambiar a la gente, sino que hace que esas personas se movilicen y cambien sus sociedades. Los grandes cambios que ha habido en el mundo occidental, tal y como los conocemos, han sido gracias a los cristianos. No ha habido organización, por llamarlo de algún modo, humana, que haya sido de un impacto tan profundo en este mundo como el cristianismo. Hospitales,
orfanatos, escuelas, asilos de ancianos, Cruz Roja, por mencionar algunos. ¿Quién hizo eso? Los cristianos. Porque el amor de Cristo te transforma. El amor de Cristo, como dice Pablo, te pone en un aprieto, te pone en un compromiso que te hace pensar, si Él hizo esto por mí, entonces yo tengo que hacer esto por los demás. Y te moviliza a hacerlo. El amor de Cristo es el que te cambia, es el que nos cambia y nos hace obrar. Es porque somos cristianos que obramos de cierta manera. No obramos de cierta manera para ganarnos la salvación. Escucha bien eso. No es que nosotros tenemos que hacer cosas para ser santos. No. Es que nosotros hacemos las cosas porque somos santos. Porque somos apartados para Dios. Si algo hacemos, es causa de lo que somos. Que nadie piense aquí que nosotros entramos en el Evangelio por la fe, pero después tenemos que seguir por nuestro propio esfuerzo. Nosotros entramos al Evangelio por la fe, seguimos en el Evangelio por la fe, iremos al cielo por la fe. Todo es por gracia. Todo es un regalo de Dios. Siempre pongo el ejemplo de una pareja de recién enamorados. Aquí hay varios jovencitos ahora que me gusta verlos enamoraditos así. Cuando tú estás enamorado de tu novia o de tu joven esposa, a ti nadie tiene que decirte que tienes que hacer algo para demostrarle su amor, tu amor. Tú lo haces, ¿verdad? Eres capaz de llenarte de espinas en un jardín de la vecina para robarte esa rosa que salió hoy. Salir corriendo para que no te cojan. Para llevársela a tu amada. A ti no te hace falta ninguna ley que te diga, róbate rosas para tu novia o tu novio. Te sale solo. Estás deseando terminar el trabajo o la escuela para encontrarte de nuevo con la persona que tú amas, ¿sí o no? Después hay gente ya con el tiempo que no quiere ni llegar a la casa, pero eso se puede arreglar. Pero cuando estamos enamorados, es el amor el que nos impulsa a orar. Es el amor el que nos moviliza. Y es el amor a Cristo. Es la obra que Cristo había hecho en Pablo, la que lo movilizaba a verlo todo con los espejuelos del Evangelio. Todo lo que me ha pasado en este lugar ha obrado para el progreso del Evangelio, para que todos los que están aquí conozcan la buena noticia. Unos porque quisieron saber y cuando supieron lo abrazaron. Y otros porque están locos, porque no saben qué hacer con lo que está pasando. Pero de un modo o de otro, como dice el otro versículo, que no me lo dieron y no puedo hablar de él, pero de un modo o de otro, todos conocen la buena noticia. La cuestión es, ¿cómo nosotros podemos cultivar en lo adelante, en esta semana, un ejercicio, una mentalidad que tenga esto en cuenta, de tal modo que podamos decir, todo lo que me está pasando esta semana ha redundado para que la gente con la que estoy lidiando conozcan la buena noticia? ¿Cómo nosotros filtramos, canalizamos todas nuestras situaciones, ¿verdad? Todos nuestros movimientos diarios para pensar así? ¿Cómo las cosas malas que nos pasan pueden redundar en que aquellos que están enredados con nosotros en eso conozcan la buena noticia? ¿Cómo podemos decir como nación
como cubanos, en nuestras situaciones diarias que estamos viviendo, ¿verdad? Todos sabemos. Todo lo que me está pasando está redundando para que esta gente conozca las buenas noticias. ¿Cómo dejar de pensar en mí mismo, en lo que a mí me convendría, y empezar a pensar en lo que es bueno para el Evangelio, para el progreso del Evangelio? Cuando yo leo esta carta del apóstol Pablo, yo me maravillo, porque si yo estoy preso en las condiciones del apóstol Pablo y tengo la oportunidad de escribir una carta a nuestra iglesia en Guanabacoa o a la iglesia de La Habana, ¿tú sabes lo que yo pondría? Encabezado: Pachi, consígueme un abogado ya. Y sáquenme de aquí. No me interesa otra cosa. Yo lo que quiero es salir de aquí. No nos gusta y no es agradable, ¿verdad? Pasar por momentos malos ni por situaciones malas. Pero si somos llevados a esos momentos y a esas situaciones, tenemos que empezar a mirar con los ojos del Evangelio. No estamos llamados a escapar de los problemas. Y a nosotros nos encanta escapar de los problemas. A mí no me gusta tener problemas. Cuando veo un problema, lo que me dan ganas es de salir corriendo y no mirar atrás y dejarlo todo y volver a empezar. Pero no estamos llamados a eso. Es duro, es difícil, pero nuestro llamado es a alinearnos con el Evangelio. Alinearnos con el progreso de la obra del Evangelio. Y eso es un tema que muchas veces tampoco está en nuestra mente. ¿Quién está preocupado aquí, sinceramente, por el avance del Evangelio en la ciudad? A este punto. ¿Quién está pensando constantemente en eso? ¿Dónde podemos empezar otro grupo? ¿Dónde podemos fundar otra iglesia? ¿Dónde podemos? ¿Cómo podemos hacer? Constantemente, como Pablo, que esa era su vida. ¿Cuán preocupados estamos, sinceramente, por las iglesias de los Pinos Nuevos en Cuba? ¿Cuán preocupados estamos por eso? Voy a tirar una más dura. ¿Cuán preocupados estamos por las, y voy a usar una palabra católica, por las vocaciones al ministerio pastoral en la denominación de los Pinos Nuevos? En la Iglesia Presbiteriana Reformada de Cuba, es un dato interesante, en la Iglesia Presbiteriana Reformada de Cuba, ¿tú sabes cuántos seminaristas van a entrar en este curso al seminario? ¿Sabes cuántos seminaristas van a entrar en la Iglesia Presbiteriana Reformada de Cuba este año al seminario? ¡Ninguno! ¿Cuántos van a entrar al seminario de los Pinos Nuevos? No sé. ¿Cuántos estamos involucrados en este juego? ¿Cuánto estamos viviendo para esto? ¿Cuánto estamos pensando? Todo lo que me sucede va a redundar para el progreso de la obra. Esa es mi línea. Qué bien hace esto a la obra evangélica. Estamos aquí, los Pinos Nuevos. Yo estoy pensando en eso. O a lo mejor esta es la primera vez que tú oyes eso. Pero ¿cuánto tú piensas en el bien de tu iglesia local? Esto es una iglesia local. ¿Cuánto pensamos en el desarrollo de este lugar? ¿Qué estoy haciendo yo para eso? Pablo, desde la cárcel, le está diciendo a los filipenses, miren lo que yo estoy pensando. ¿En qué está pensando usted? Ellos estaban fajados ahí, habían dos hermanas en problemas. Evodia y Sinte, que a ver quién es la mayor, quién hace más, quién hace menos. Nosotros entramos en eso también. No, porque este sí, este no. Y Pablo le dice, hey, desde la cárcel, encadenado, todo lo que me ha sucedido aquí
ha redundado para que todas las personas que me rodean conozcan la buena noticia. Buenas noticias. ¿Cuán deseosa está la gente de nuestro pueblo de escuchar buenas noticias? ¿Cuán deseosos están los cubanos de escuchar buenas noticias? Bueno, hay un lugar donde todas las noticias son buenas, pero eso no es muy... Pero de verdad, ¿cuán deseosos están de buenas noticias? Y el evangelio es la mejor de las buenas noticias, que Dios quiere hacer la paz entre nosotros, Él y nosotros, por medio de Jesucristo y adoptarnos como sus hijos amados, para que vivamos como hijos de Dios amados. Esa es la mejor noticia que hay. La ciudadanía, eso lo hablamos una vez aquí, todo el mundo se rió. La buena noticia es que hay una ciudadanía. Están dando una ciudadanía que fue comprada a precio de sangre, conseguida con la muerte del único ser perfecto que hubo en este mundo, Jesucristo. Y esa ciudadanía es de un reino que es mayor a todos los reinos donde nosotros queremos ser ciudadanos. Sobrepasa a la de Inglaterra, a la de Dinamarca, a la de Noruega, a la de España, a la de Japón. A todas esas juntas las deja chiquiticas. Se nos está invitando desde el evangelio a ser ciudadanos del cielo. Hermanos de Jesucristo. Coherederos de su herencia. Échate esa. No hay que buscar certificado de eso de los abuelos. No hay que pasar mala noche en la embajada. No hay que vender la casa, ni la moto, ni el carro, ni a uno mismo. Es gratis. Por la fe en el nombre de Jesucristo. Y esa es la ciudadanía que Dios nos ofrece y nos ha nombrado a nosotros como sus embajadores para decirle a la gente en el nombre de Cristo: reconcíliate con Dios y forma parte de la ciudadanía del reino de los cielos. ¿Y nosotros dónde estamos? La iglesia, como decían los antiguos, es una embajada del reino de Dios. Es la embajada del reino de Jesucristo. Aquí la iglesia. Y nosotros somos sus embajadores. Eso no es evangelio de la prosperidad. Eso es evangelio de Jesucristo. Y nosotros estamos viviendo así. ¿Cuál es la mentalidad de nosotros? Por eso Pablo desde la cárcel puede hablar así, porque él está clarito. Pablo está claro de quién él es. Por eso podía decir en otro lugar: porque yo sé en quién he creído. Y sé que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Verdad? Y por eso, como él tenía claro cuál es su ciudadanía, de dónde viene y hacia dónde va, podía desde la cárcel escribir estas cosas en un lenguaje que ninguno de nosotros escribiría desde una cárcel. Y por eso también podía decir al final del capítulo: mira esto. Sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco, pues todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Viste eso? El punto de Pablo no es la situación. El punto de Pablo es Cristo. Como decía aquel antiguo himno, ¿no? Sin Cristo no tengo nada. Sin Cristo no hay salvación. Sin Cristo voy por la vida como un barco sin timón. Cristo, oh Cristo, si has oído su voz,
Ven y acéptale hoy. Cristo, oh Cristo, sin ti, nada soy. Y este es el misterio del Evangelio, que cambia todas las cosas y puede cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir, nuestra manera de proyectarnos en la vida, nuestros deseos. Todo es cambiado cuando nos sumergimos en el Evangelio de Jesucristo y aceptamos ese Evangelio completo por la gracia, por medio de la fe. De otro modo, el apóstol no podría escribir así. Así que, considerando nuestra situación, que no llega a ser tan extrema como la del apóstol Pablo en estas circunstancias, sino que estamos en el lado de la iglesia de Filipos, prestemos atención a sus palabras y en esta tarde vuelve al texto de nuevo. Todo lo que me ha acontecido aquí ha redundado en el progreso, en el avance del Evangelio, pues todos han podido escuchar la buena noticia. Todos saben esto. Y como esto ha sucedido, la iglesia, los que están afuera, han tomado ánimo para hablar el Evangelio sin temor. Al ver la situación de Pablo, cuando esa gente llevaron esa carta para atrás y la leyeron en la iglesia, esos cristianos dijeron, ¿cómo? Vamos a predicar nosotros también. Vamos a hablar, vamos a compartir el Evangelio. Porque si Pablo ahí adentro lo está haciendo, ¿qué hacemos nosotros aquí fajándonos entre nosotros? Preocupados de por la mañana, por la noche, por un turno de algo. Y yo no estoy diciendo que eso no sea importante, pero eso no debe regir nuestras vidas. Eso no debe regir nuestros sentimientos. Eso no debe regir nuestras emociones. Tenemos que coger todos esos pensamientos, como dice él en otro lugar, y llevarlos cautivos a la obediencia a Cristo. Y decir, no, el Evangelio es lo que está en el centro. El Evangelio es el equilibrio. El Evangelio es quien rige todas las cosas. El regalo de Dios, la gracia de Dios, la bondad de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios hacia nosotros. Su bondad cuando no lo merecemos. Porque nosotros no merecemos nada. Como dijo el doctor Martín Lutero, nosotros vamos a Dios como mendigos, con las manos vacías. Y esa siempre será nuestra situación, no nos engañemos. Es imposible comprar a Dios. Es imposible comprar su favor. Es imposible negociar con Él. Hay una sola persona que le satisface. Una sola. Hay una sola persona que lo llena. A Dios. Hay una sola persona que lo hace feliz. Hay una sola persona que le saca una sonrisa del rostro. Hay una sola persona en la cual Él tiene toda su complacencia. Jesucristo, su único Hijo. Él es el único capaz de complacer a Dios. Nosotros debemos ir y refugiarnos, estoy loco porque la pongan, detrás de esa cruz para recibir de Él gracia sobre gracia. Porque por medio de Jesús, eso es lo que Dios tiene para nosotros. Como dijo el salmista, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor moraré por largos días. Eso es lo que Dios tiene para nosotros por medio del Señor Jesucristo, quien nos ha salvado y nos ha comprado con su sangre. Vamos a hablar. Padre, gracias por tu evangelio. Gracias por la buena noticia. Y gracias porque este evangelio puede cambiarnos completamente. Padre, permite que como Pablo nosotros pongamos y alineemos nuestra mente con el progreso del evangelio, con el avance de tu obra. Danos, Señor, esa capacidad de vernos como lo que somos, hijos tuyos, amados en Cristo, embajadores de tu reino,
para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Equipa a tu iglesia, fortalece a tu iglesia, anima a tu iglesia en medio de los tiempos. Llénalos con la seguridad de la salvación y con tu Espíritu Santo, el cual tú das sin medida. Y que podamos salir aquí con la confianza de que tú nos amas y que tu reino es más grande que cualquier cosa que podamos imaginar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.